Todos podemos ser víctimas de un accidente, ya sea doméstico, de tráfico, laboral, etc. Si este se produce, es necesario saber cómo actuar desde el punto de vista jurídico. Puede ser la diferencia entre obtener una indemnización justa o perderla. Tu mediador es la persona que te asesora y busca el seguro que te conviene. Que arrima el hombro para resolver tu problema. Y que está cuando hay que estar, porque un buen seguro comienza por un buen mediador. Soy Eva, mediadora de Liberty Seguros. Buenos días y bienvenidos a un nuevo artículo de Seguros y Riesgos. Comenzamos. Los fallecimientos y las lesiones causadas por accidentes son, desgraciadamente, más frecuentes de lo que parece. Si se ve usted en ese caso, los consejos que encontrará en este artículo pueden serle útiles. ¿Cómo se determina quién tuvo la culpa del accidente? ¿Cómo se prueban los daños ocurridos? ¿Qué indemnización se puede pedir? Accidentes de tráfico. Los accidentes de tráfico pueden ser de distintos tipos. Colisiones entre dos o más coches, choques contra objetos, atropellos a peatones, etc., y pueden causar daños personales y materiales. ¿Quién es el responsable? En los accidentes de circulación pueden influir muchos factores, pero por lo que respecta a la responsabilidad del accidente, se distinguen tres casos. 1. El culpable del accidente es el propio conductor, o bien no hay un culpable. Los daños a las personas que viajan en el coche quedan cubiertos por el seguro obligatorio, y los daños del conductor, que suele ser el tomador del seguro, por la cobertura de ocupantes, si la tiene. 2. El culpable puede ser un tercero identificado, que será responsable de los daños personales y materiales que haya causado, normalmente, a través de su compañía de seguros. 3. En los atropellos, el peatón debe dirigirse a la compañía de seguros del causante del daño. Al producirse el accidente. En el mismo momento del accidente, hay que tomar las siguientes medidas. Primero, deténgase y auxilie a las víctimas. No hacerlo puede constituir una falta o un delito por negar el socorro. Segundo, señalice el lugar del accidente y retire los vehículos, lo antes posible, para restablecer la seguridad del tráfico. Tercero, llame al teléfono de asistencia en viaje de su seguro para que se ocupen de remolcar el coche y asistir a los viajeros. Recoger pruebas. 1. Marque con tiza, en el suelo, el lugar donde quedó cada coche, y tome algunas fotos. 2. Recoja datos y teléfonos de testigos. 3. Si solo hay pequeños daños materiales y está clara la responsabilidad de uno de los conductores, puede rellenar el parte amistoso. Simplifica la tramitación y acelera el cobro de la indemnización. 4. Si hay lesiones, hay que llamar a la Policía Municipal o a la Guardia Civil para que levanten un atestado, que es una prueba importante ante los tribunales. ¿Cómo se reclama la indemnización por lesiones? Usted debe dar parte a la compañía de seguros en un plazo de 7 días. Si tiene contratada la reclamación de daños, su compañía de seguros le proporcionará una lista de abogados para que usted elija uno. También puede elegir un abogado independiente notificándolo a la compañía. Si no llega a un acuerdo con la compañía contraria, tendrá que recurrir a los tribunales. La vía civil se puede usar en cualquier caso. El plazo es de 1 año, desde que las secuelas son definitivas. La vía penal solo se puede utilizar si hubo lesiones, y dispone de 6 meses, a partir de la fecha del accidente, para presentar la denuncia. ¿Qué indemnización se puede obtener? Los daños personales y los fallecimientos se indemnizan según un baremo legal que tiene en cuenta los días de baja, las secuelas del accidente, los ingresos, el parentesco y las circunstancias personales de las víctimas. No obstante, los tribunales en ciertos casos pueden establecer una indemnización superior a la del baremo. Accidentes laborales. Los accidentes laborales son las lesiones y enfermedades que se producen a consecuencia del trabajo o en el centro de trabajo, y dentro del horario laboral o bien durante el viaje. ¿Quién es responsable? 1. La empresa será responsable si no ha cumplido las medidas legales de prevención. 2. El trabajador puede ser responsable si ha cometido una imprudencia, aunque el empresario debe prever incluso las distracciones o imprudencias de su personal. Si ha habido imprudencia del trabajador, al fijar la indemnización en juicio, el tribunal lo tendrá en cuenta. En cambio, para calcular la pensión de la Seguridad Social, no influye. 3.
Los compañeros de trabajo o un tercero sin relación con la empresa también pueden ser responsables. Al producirse el accidente. 1. El accidentado puede acudir a cualquier centro público de salud. 2. La empresa debe realizar varias notificaciones. Parte a la Mutua de Accidentes o al Instituto Nacional de la Seguridad Social, baja médica, parte a la Autoridad Laboral, etc. En casos graves, interviene la Inspección de Trabajo. El reconocimiento de la baja por incapacidad temporal corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social o a la Mutua de Accidentes de Trabajo, según la opción que haya elegido el empresario para cubrir estas eventualidades. ¿A qué tiene derecho? La víctima percibe unas prestaciones públicas. Por ejemplo, asistencia sanitaria, prestaciones por incapacidad temporal, pensiones de incapacidad permanente. Algunas empresas tienen establecidas en su convenio prestaciones complementarias a las públicas por accidente laboral. Además, si hubo responsabilidad de la empresa, podrá reclamarle judicialmente una indemnización por daños. Prestaciones por accidente laboral. Si el accidente es laboral, para cobrar las prestaciones no se exige un periodo mínimo de cotización previo al suceso, y las prestaciones por incapacidad temporal son más altas que por enfermedad común. Aparte de eso, el Instituto Nacional de la Seguridad Social puede decidir que el empresario pague un recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad o de higiene. Esto implica que la víctima puede cobrar entre un 30 y un 50% más de pensión. Si la empresa recurre judicialmente contra este recargo, será el juez quien determine. ¿Cómo se reclama la indemnización? Según las circunstancias del accidente, puede acudir a los tribunales por 3 vías distintas. La social, que es la más común y por la que se reclaman siempre las prestaciones públicas, la penal o la civil. Su abogado le indicará la más adecuada. Accidentes domésticos. Caerse de una escalera al limpiar los cristales, quemarse con una olla a presión, cualquier percance que ocurra durante las actividades caseras o en nuestro tiempo de ocio, tiene la consideración de accidente doméstico. ¿Quién tuvo la culpa? Si el accidente se ha debido al azar, el descuido o la imprudencia del accidentado, no se puede reclamar. Sin embargo, cuando se debe a causas externas, por ejemplo, un producto defectuoso, el perjudicado tiene derecho a recibir una indemnización, salvo causas de fuerza mayor o que el fabricante demuestre la culpa exclusiva de la víctima. También se suele compensar a la víctima cuando la culpa es compartida. ¿Cómo se reclama la indemnización? Tendrá que presentar una demanda por daños contra el fabricante o importador del producto defectuoso. Dispone de 3 años para hacerlo, a partir de la fecha en la que se produjo el accidente. En el juicio, deberá usted probar el defecto, el daño que le ha producido y la relación de causa y efecto entre ambos. La cuantía de la indemnización la decide el juez. Nuestra recomendación es que tenga contratado un seguro de defensa jurídica para estos casos. De lo contrario, el proceso puede resultarle costoso. Algunas situaciones vividas. En la calle. En una calle de Molina de Segura, en Murcia, Gaspar resbaló y se rompió un tobillo, por lo cual solicitó una indemnización al ayuntamiento. La sentencia del contencioso administrativo considera probado que el accidente ocurrió realmente y que se debió al mal estado de la acera. Por tanto, declara responsable al ayuntamiento, encargado de la pavimentación de las vías urbanas. Para que se declare la responsabilidad patrimonial de la Administración tienen que darse los siguientes requisitos. 1. Que exista un daño real que afecte a una persona o grupo de personas, que ese daño se pueda evaluar económicamente y que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público. 2. Que no se haya producido por fuerza mayor. 3. Que se formule la reclamación en el lapso de 1 año desde que se produjo la lesión o desde que las secuelas son definitivas. Haciendo deporte. Muchas sentencias entienden que la práctica de un deporte supone un riesgo que el deportista asume y que por tanto no se puede obtener una indemnización. Sin embargo, hay excepciones si el accidente se ha producido por 1. Mal estado de las instalaciones, 2. Mala organización, 3. Cuando se está aprendiendo con un monitor que no adopta las medidas de precaución necesarias. En el tren o el autobús. Un pasajero sufrió lesiones en una mano al caerse cuando trataba de pasar de un vagón a otro en un tren de Renfe.
El tribunal estipuló una indemnización de 1.475 euros por entender que se trataba de un caso cubierto por el seguro de viajeros. El seguro de viajeros tiene carácter obligatorio y ampara a todas las personas que utilizan un transporte colectivo. Su finalidad es indemnizar a los que sufran daños corporales con ocasión del desplazamiento. Solo están excluidos los accidentes provocados por el estado de embriaguez del viajero, el consumo de drogas o la comisión de actos delictivos. Incluso en el caso de culpa exclusiva de la víctima, hay derecho a una indemnización del seguro. En una tienda. En la zona exterior de un supermercado, Amelia resbaló y sufrió una caída. A raíz del accidente, presentó una demanda contra el supermercado, con el argumento de que el suelo era resbaladizo. El juez entendió que el demandante tenía que probar la negligencia del establecimiento. El informe del perito judicial dictamina justamente lo contrario. Las baldosas son antideslizantes, adecuadas para exteriores, y tienen una ranura para evacuación del agua de lluvia. En cuanto a que el suelo estuviera mojado, el juez considera que dado que estaba lloviendo, sería exagerado pedir que una persona secara el suelo constantemente. En este tipo de sucesos, los tribunales suelen ser más rigurosos que en los accidentes de circulación y exigen que la víctima pruebe que el propietario del local tuvo la culpa del accidente, ya que no se aplica el régimen de responsabilidad objetiva en el que el prestador del servicio responde en todo caso. De todas formas, en sucesos parecidos, pero en el interior del establecimiento, las sentencias han sido diferentes. En un viaje turístico. Eduardo y Carmen contrataron un viaje a Egipto y durante una excursión opcional a Abu Simbel sufrieron un accidente de tráfico con consecuencias leves. La excursión figuraba en el folleto de la mayorista, pero fue una agencia de viajes egipcia quien la organizó y proporcionó el autobús y el conductor. El juez condenó a la mayorista y a su aseguradora a indemnizar a los viajeros, pero absolvió a la agencia de viajes española, donde habían contratado el viaje, porque no tuvo nada que ver en el incidente. Si usted sufre un accidente durante un viaje, puede reclamar indemnización a la agencia de viajes donde contrató el viaje y a la agencia mayorista que lo organiza, pues según la ley ambos responden del cumplimiento del contrato, aunque no presten los servicios directamente. En un avión. Isabel sufrió lesiones en un avión, al caerle encima otra pasajera durante una turbulencia. La audiencia condena a la compañía a indemnizar por los daños. En el transporte aéreo, tanto nacional como internacional, rige el sistema de la responsabilidad objetiva. En el momento en que se produce un daño a un viajero, la compañía está obligada a indemnizar, aunque no haya incurrido en ninguna negligencia, salvo causa de fuerza mayor o culpa exclusiva de la víctima. En el colegio. Un niño perdió la vida al colgarse de una canasta de baloncesto deteriorada que se encontraba en el patio del colegio. El juzgado condenó al colegio a pagar una indemnización a la familia y el Supremo ratificó la sentencia, considerando que debía haber retirado esa canasta peligrosa. Normalmente, se considera responsables a los adultos que en ese momento estén encargados de la custodia del menor, pues los tribunales suelen entender que si se ha producido un accidente es porque ha habido un descuido en la vigilancia del niño. A veces, la responsabilidad recae sobre varias personas. Padres, educadores, centros de enseñanza, aseguradoras o el propio menor. Si el colegio es público, el centro tiene una responsabilidad objetiva que no depende de si los profesores faltaron a su deber de vigilancia. Indique su nombre y la avería. Mari Carmen Villalonga. Se me ha inundado la casa. Usted ha dicho que me manden una conga de empleados de la NASA. La próxima vez, habla con tu mediador de Liberty Seguros, porque para las cosas importantes es mejor que te atiendan personas. Y hasta aquí el artículo de hoy. No te olvides de apoyarme con un me gusta, suscribirte y compartirlo con quien pueda ayudarle. Y si necesitas hacer una consulta sobre tus seguros, reserva cita en nuestra página web, libertyempresas.es. Muchas gracias por tu atención y hasta la vista.